Vamos a retomar la sesión ahora con esto de la cadena de transporte de electrones en específico. La cadena de transporte de electrones, primer pieza de la fosforilación oxidativa, consiste en cómo los electrones, que ya te expliqué, los electrones a los cuales, para completar este esquemita, déjenme lo pongo con todo y su signo negativo, aunque ya sabemos que ahí no lo suele tener escrito en el NADH, pero lo pongo para que ahorita que lo mueva se sienta más a gusto. La cadena de transporte de electrones lleva una secuencia específica y los poderes reductores NAD y FAD con H van a llegar y pasarle el electrón. En este caso, podemos observar cómo el NAD le pasa específica y en concreto su electrón al complejo 1. ¿Quién recibe los electrones del NADH? El complejo 1, excelente. Entonces aquí ya dibujé la flechita. Obviamente al pasarle el electrón, obviamente al pasarle el electrón, ahora lo tenemos aquí. No lo pongo adentro porque luego no lo voy a poder recoger, pero lo voy a poner aquí. Al pasárselo, se quedó sin él. Ahora, aquí entonces el NADH pasó el electrón, el NADH, el agente reductor, se oxidó y libera el NADH oxidado. Adiós, ya, y se va a repetir su ciclo. Ahora el complejo 1 se encuentra reducido porque tiene un electrón. Ahora el complejo 1 se encuentra reducido porque tiene un electrón. El complejo 1, ¿a quién le pasa el electrón? Acuérdate que eso se llama cadena de transporte de electrones y el examen requiere que tú sepas cuál es el orden en el que en la cadena se transportan los electrones. Perfecto. Luego el complejo 1 se lo pasa a la coenzima Q. En ese momento, déjame lo paso por aquí. Ya quedó. En ese momento, ¿para qué tanto show? Digo, ¿para qué andas transportando electrones? ¿Qué sentido tiene? Tiene la siguiente función. Transportar electrones sirve para bombear protones. ¿Ya vieron? Entonces, estos electrones que se van transportando sirven para que en ese proceso los protones sean bombeados. ¿Cómo ocurre eso o por qué? Ahí te va una explicación real, pero ligera. ¿Qué carga tiene? Negativa. Eso es el electrón. ¿Qué carga tiene el protón? Positivo. Haz de cuenta que el complejo 1, cuando recibe el electrón, lo pasa por su poro, lo que genera una atracción eléctrica hacia el protón. Y entonces, en ese caminito, nada más donde lo pasa, es como, ¡yay! Quiero con el electrón. Y se quitó, ¡fum! Y ya nada más pasó. ¿Ok? Es un proceso eléctrico. Míralo, míralo, ¿lo quieres? Ah, finta. Y ya se fue para adentro. ¿Más o menos? Sí. Ok, ahora. Esto volverá a ocurrir a lo largo de la cadena de transporte de electrones. Por eso toda la cadena de transporte de electrones tiene la función de, mientras que se pasan los electrones, bombea
protones. Esta es la forma en la que va a generar el gradiente. Si sigo bombeando todos estos protones para allá, ¿dónde va a haber más protones? En el espacio intermembrana. En el espacio intermembrana, en comparación con la matriz. Eso es lo que queremos formar. Ahorita van a ver más tarde por qué. Pero bueno. Continuando con la secuencia del bombeo de los electrones. Esta molécula que está aquí no forma parte de los complejos. ¿Recuerdas los complejos que te había puesto por acá arriba? Complejo 1, 2, 3, 4. Además de los 4 complejos de la cadena de transporte de electrones, tengo otras 2 piececitas que me van a funcionar como elementos móviles. ¿Cuáles son los elementos móviles que te estoy mencionando? Están aquí en naranja. Coenzima Q y Perfectamente, para agregarle aquí a la teoría y un concepto que debes de súper conocer. Además de los complejos, voy a utilizar los elementos móviles, mi bolita, que es la coenzima Q, y el citocromo C. Ahorita te voy a dar más datos de ellos. Pero por lo pronto, ahí los tienes ubicados. Están en naranja. El NADH le pasó su electrón al complejo número 1. El complejo número 1 se lo pasó a la coenzima Q. La coenzima Q se llama elemento móvil porque se puede mover. Le gusta moverse a través de todo este caminito, de toda la bicapa de fosfolípidos, con todo y electrón. Y así transportar y llevárselos a quién. ¿A quién se los pasa ahora? al 3. El 3. Al 3. Aquí mucho cuidado, pregunta de examen, porque podrías creer que del 1 sigue el 2. Pero no. Del 1 se lo pasa a la coenzima Q y la coenzima Q se lo lleva al 3. Entonces el complejo 2, ¿qué función tiene? Al rato. Porque con el NADH, ¿qué función tiene? Ninguna. Ninguna. Ese va a trabajar ¿con quién? Con este. Pregunta de examen. Este con este. Este con este. ¿Ok? ¿Ven cómo puede venir la preguntita? En realidad, de hecho, si lo quieres ver así, el complejo 1 y el complejo 2 son a donde se llega con los electrones. Los NADHs gustan de llegar al complejo 1 y los FADHs gustan de llegar al complejo 2. Así de fácil. Ahora bien, déjame termino con lo del NADH. El complejo 1 ya bombeó protón. Se lo pasó a la coenzima Q, que nada más sirvió de transportador hacia el complejo 3. ¿Vamos bien? Luego, el complejo 3 hace la misma de... Aquí está el electrón, ¿lo quieres? Y el protón dice, sí, sí, sí. Y se va para acá. Luego, ¿ahí se queda todo? No, no. Otra vez será transportado. Pero va a ser transportado por otro elemento móvil. Mucha atención. ¿Quién es el elemento móvil que entrará en acción ahora? Citocromo C. El citocromo C, perfectamente. Porque ahora le vamos a pasar el electrón al citocromo C. Dígase que más realistamente el citocromo C, que es el elemento móvil, se acerca para acá, lo recoge del complejo 3 y se lo lleva a través de la bicapa de fosfolípidos al complejo 4. Esto es la verdadera realidad del complejo móvil. Pero lo simplificamos diciendo... Se pasa del 3 al citocromo C. Y del citocromo C
al 4. ¿Tiene sentido? Doctor, tengo una duda. Del complejo 1 al 3 siempre va a ser la ubiquinona y del 3 al 4 siempre va a ser el citocromo. Sí, la vía que estoy escribiendo es fija. Ahora, una vez que se encuentra en el complejo número 4, hace el complejo número 4 lo mismo. Y sirvió para que transportara este protón. ¿Ves? Aquí hay otro. Pero lo voy a dejar ahí porque luego me quedo sin protones para transportar. Pero se imaginan, este también así, ¡pum!, transportaría. ¿Qué hemos observado? Hemos observado que el complejo 1, 3 y 4 han bombeado un protón cuando les tocó ser a través de quién se transportó el electrón. ¿Verdad? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Pero el electrón no se lo puede quedar al complejo 4, tiene que aventarlo para otro lado mientras que espera que le llegue un nuevo electrón, ¿verdad? ¿A quién le pasa ahora el electrón? El complejo 4. Al complejo 5. No, Al complejo 2. no es al complejo 5. El complejo 5, qué bueno que lo mencionaron porque ese error puede pasar en el examen, mejor aquí. No se lo pasa al complejo 5, no, porque el complejo 5 es la ATP sintasa. Ya acabamos de usar la cadena de transporte de electrones. ¿Quién es el aceptor final de los electrones? El oxígeno. Ah, y eso que se las pregunté varias veces. El aceptor final de los electrones es el oxígeno. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí todo bien? Voy a aprovechar esto para recordarte también los nombres. Hace ratito me preguntaron por los nombres. ¿Cuál es el sinónimo de la coenzima Q? Ubiquinona. Ubiquinona. ¿Algún otro que recuerden o quieran agregar? ¿O del citocromo C o demás? Nada más estos son los de su libro, ¿verdad? Ok. Como lo dijimos, como ya lo mencionamos, son los elementos móviles. Bueno, aquí está, ya le puse un hidrógeno al oxígeno, que es el aceptor final. Por cierto, aquí va a medias el proceso. El oxígeno ahí va a estar esperando, ya ves que esto ocurre súper rápido, hasta que le llegue una cierta cantidad de hidrógenos y ahorita te platico qué pasa. Déjame te repito, ahora te voy a platicar lo que pasa con el FADH. Y después voy a volver a repetir todo de este y de este. Así que, paciencia. El FADH también es un agente, un poder reductor, ¿verdad? Poder reductor que ahora va a ser al que le toca tomar su hidrógeno, tomar su electrón. Recuerda que hidrógeno se acostumbra más para el protón. Error de costumbre. Eso es de pH. Va a tomar su electrón y se lo va a pasar al complejo 2. Se lo va a pasar al complejo 2. Perfecto. Al pasarle su electrón al complejo 2, ya no lo tiene y se queda sin el electrón, convirtiéndose en la forma oxidada. En este caso, este funcionó al oxidarse,
funcionó como agente reductor y redujo al complejo 2. Ahora, el complejo 2 se lo pasa ¿a quién? 3. A la coenzima. Acuérdense que los complejos están amarrados en su sitio. Necesitan siempre hacer escala en un elemento móvil. Necesita hacer escala en un elemento móvil. Está buena esa, ¿verdad? Necesitan no confundirse, no puede pasar directo. Entonces, se lo pasa a... Se lo pasa a... La coenzima. La coenzima Q, perfectamente bien. Voy a dibujar la flecha que representa. Si te fijas, estoy haciendo que estas flechas dejen de que el mapa completo al final que termine. Y luego ya, como la vía que ya repasamos, la coenzima Q o ubiquinona se lo va a pasar ¿a quién? Al complejo 3. Al complejo 3. Y luego, el complejo 3 se lo pasa a... Coenzima. Al citocromo C. Al citocromo C. Eso lleva un poco de tiempo acostumbrarse a los nombres, pero muy bien. Cuidado con decir citocromo. Acuérdate que hay muchos citocromos en bioca. Ponle apellido. Al citocromo C. Muy bien. Y luego, al haber hecho ese proceso, atrajo a un protón para cruzar de aquí para acá. ¿Se dieron cuenta? Luego el citocromo C le pasa el electrón al complejo 4. Y cuando se lo pasa al complejo 4, el complejo 4 aprovecha para bombear un protón. Y luego el complejo 4 se lo pasa ¿a quién? Al oxígeno. Aquí está la flechita, muy bien, al oxígeno. No me gusta esa flechita, lo voy a poner por acá, curveado como todo. Ya va quedando más sencillo, ¿verdad? Tiene sentido. Vieron que la única diferencia viene como que si entra por el 1 o si entra por el 2 y depende quién es el agente redox en este momento. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí todo claro? Sí. ¿Se dieron cuenta de que yo solamente usé bombeo de protones cuando pasé por el 1, por el 3 y por el 4? De hecho, solo hay una flechototota dibujada en el 1, en el 3 y en el 4. De hecho, si nos acercamos un poquito más, veremos que el complejo 2, además de no tener flecha, no es tan grande. Lo que significa que no atraviesa por completo la membrana. O sea, esta no atravesada de la membrana es intencional. Porque, a diferencia de estos, que sí son bombas o transportadores de hidrógeno iones, y para poder llevarlo de un lado al otro, ¿qué necesitan? Atravesar por completo la membrana mitocondrial interna. Esta no. Esta está atravesadilla. Es más, esta nada más se encuentra del lado interno. Así. ¿Se fijan que está más hacia el lado interno? Quisiera dibujarlo un poquito mejor, pero bueno, aquí se entiende que está más del lado interno. Ok. Esas, por cierto, son preguntas de examen. Ahorita vamos a contestar unas preguntitas, pero ¿cuál de los complejos de la cadena de transporte de electrones es el único que no bombea protones? El 2. No vayas a contestar por accidente el 5, porque aunque tampoco bombea protones, no es de la cadena de transporte de electrones. Esto acá, el complejo 5, ya se va a tratar de la síntesis de ATP. Siguiente apartado. Pero por lo pronto, ya vieron, ya se entendió que el complejo 1, 3 y 4 son los que bombean protones, de entre todos los que se transportan electrones.
El complejo 2 no atraviesa por completo la membrana. Eso explica todo. De hecho, ¿se queda más de qué lado de la membrana? Interna. Interna. ¿Cómo se llama el complejo 2? Nombre extenso. Succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa. Este complejo 2 hasta aquí llegó en este tema. Pero más adelante en otros parciales, este complejo 2 que se queda acá del lado interno como por la matriz, te va a servir para ver que también es una enzima en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, tema de más adelante, algo hace una enzima llamada succinato deshidrogenasa. Es esta misma, que no funciona como transportador aquí, pero tiene otra función como enzima por allá. ¿Ok? Solo para que estén enterados. Ahora bien, antes de continuar con esto, nótese que ya llegaron aquí 2 electrones o 2 hidrógenos, que los podría yo resumir de la siguiente manera. Bueno, de la siguiente manera. H2O2. ¿Sí o no se ha formado esa molécula? Sí. Recuerden, si tienen duda hacia dónde está ocurriendo esto, recuerda que los protones, los que tienen el signo positivo, están siendo bombeados de la matriz hacia el espacio intermembrana. De la matriz al espacio intermembrana. ¿Dónde hay más protones? En el espacio intermembrana. Ahora sí, les preguntaré, continuando con el apartado. ¿Cómo se llama esta molécula que ya se formó? Peróxido de hidrógeno. Perfecto, esto es un peróxido de hidrógeno. Todavía no termina este proceso, todavía no oxidamos por completo, pero intermediamente hemos generado peróxido de hidrógeno. Un agente oxidante, peligrosillo, que no podemos dejarlo ahí, tenemos que continuar para deshacerlo. Pero mientras tanto es temporalmente peróxido de hidrógeno. Es como, le dicen peróxido de hidrógeno, es un componente del agua oxigenada, es un agente oxidante porque tiene más oxígeno que electrones, verás que tiene una desproporción comparado con el agua, ¿no? También le dicen agentes reactantes de oxígeno o ROS. Ahorita los escribo todos esos. Por lo pronto, sepas que ahí está. Antes de continuar, vamos a irnos a responder algunas preguntitas. ¿Me puede hacer un favor de repetir nuevamente de dónde salen los 2 electrones que se encuentran en la matriz? Esos 2 que forman el peróxido. ¿Recuerdas que hace rato recorrimos esta vía? Puse uno. Y luego el otro fue cuando recorrí esta vía. ¿Sí? Ahí están. O sea, ellos van a entrar nuevamente. Se los pasa al oxígeno. El oxígeno es un gas, entonces el oxígeno no está atrapado en ningún lado. Digamos que esto anda por ahí. ¿Ok? Al final, esto, cuando vean, al final esto va a explicar por qué luego esto se puede ir. Y por qué ya no es tanto problema. Ahí va. Pero antes de continuar con eso, necesito que contestemos estas preguntas clásicas de examen, solo con lo que llevamos, antes de continuar. Pregunta número 1. ¿Los elementos móviles cuáles eran? La coenzima Q, sinónimo de ubiquinona, y el citocromo C. Pero no es todo lo que hay que saber. También hay que saber qué hace la coenzima Q. La coenzima Q lleva electrones del complejo 1 y 2. 1 y 2 al 3. 1 y 2 al 3.
Pregunta de examen. Y el citocromo C lleva electrones ¿de dónde a dónde? Del complejo 3 al 5. Del 3 al 4. Del complejo 3 en específico al 4. Así que respondiendo a una duda que hace ratito me hacían, oye, este siempre lleva de aquí a... Exactamente, esta ruta es fija, esto es constante. Hay que aprenderse siempre cuál es el camino del electrón. Depende de si vino de un NADH o si vino de un FADH. No se preocupen, ahorita lo repetiré de nuevo. Pero mientras veamos. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo en alguna ocasión en el tema de proteínas globulares que, por ejemplo, la hemoglobina, para poder así como tener contacto, que si los electrones, que si el oxígeno, que si esa atracción de cargas, era gracias a que dentro de su estructura tiene un metal, un grupo hemo, un metal en el grupo hemo, correcto. También tienen grupos prostéticos estos complejos. Ya viste el tema de enzimas, ¿verdad? Los grupos prostéticos que están hechos de metal, o sea, de elemento inorgánico, ¿cómo se les llama? Cofactor. Perfecto. ¿Cuál es el metal? Grupo prostético. O más específico, cofactor, porque es en específico inorgánico, de los complejos, de estos complejos que mueven electrones, porque ocupan un metalito para mover electrones. Bueno, depende. El complejo 1, 2 y 3, ¿qué complejo traen? Perdón, ¿qué metal traen? Hierro. Traen hierro en forma ferrosa. Mientras que el complejo 4 en específico, Cobre. el complejo 4 en específico perfectamente tiene el cofactor cobre. Necesitas saberte símbolo también. Cooper. Con carga, 2 positivo igual. ¿Qué tal? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se siente más lógico esto? ¿Verdad que así ya no se siente tan machetero? Como que ya vemos cuál es el camino. Ahora bien, ¿quién es el aceptor final de la cadena de transporte de electrones? El oxígeno. El oxígeno, muy bien. ¿Qué? Me voy a brincar esta pregunta. Pero vamos aquí, hasta ahorita. ¿Cuál es el resultado de la reducción incompleta? Peróxido de hidrógeno. Peróxido ¿Reducción incompleta de qué? Del oxígeno. El oxígeno. O sea, porque le estamos pasando electrones, entonces lo estamos reduciendo. Es el aceptor final. Es el producto, o sea, al final va a quedar el oxígeno reducido. Pero vamos a medias. Entonces, incompleto hasta ahorita se ha convertido en peróxido de hidrógeno. No se les vayan a cruzar cables con esta pregunta, ¿eh? Único complejo que no bombea único complejo que no bombea protones. 2. El complejo 2, también llamado succinato deshidrogenasa y que trabaja además en el ciclo de Krebs. Por eso no tiene tiempo de andar bombeando electrones. Digo, protones. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Ya más tranquilos? ¿Más en sintonía con el tema? Sí, Perfecto, perfecto. Ok, vamos a echarle otra vuelta a esta cadena de transporte de electrones para llegar a la reducción completa. De paso, ustedes podrán
revisar que todo lo que ya hemos aprendido se ha entendido. Déjame regreso unos cuantos protones, nada más para tener algo que transportar. No es como que a medias se regresen, ¿verdad? Sí. El 2 es el que... ¿Cómo? No se salta. Ahí te va el proceso completo. Voy a dibujar otro par de electroncitos. Ignoren este que está por aquí. No existe ahorita. Ahora, repito el proceso. ¡Oh! Llegó un nuevo NADH. Llegó un nuevo NADH para dejarle su electrón ¿a quién? Al complejo 1. Gracias a lo cual se queda oxidado. Y reduce al complejo 1. Complejo 1 que se queda reducido. Aquí, el complejo 1 que se redujo actuó como el agente oxidante del NADH. Luego, el electrón pasa del complejo 1 a la coenzima Q o ubiquinona. Cuando pasó por el complejo 1, aprovechamos para transportar un protón de la matriz hacia el espacio intermembrana. Profe, el NADH, ¿cómo había dicho que era? Ahorita, ahí va. Ahora, el hidrógeno, más bien, el electrón, que ya está aquí en la ubiquinona o coenzima Q, pasa al complejo 3. Se brinca el 2. Y luego, del complejo 2, después de ser aprovechado para bombear un protón, pasa al citocromo C. Antes de irme al citocromo C, quiero que veas que aquí, respondiendo a la duda que surgió, aquí ahora, en este caso, fíjate cómo de aquí a acá pasó el electrón. Por lo tanto, aquí, la coenzima Q se comportó como el agente reductor, porque se oxidó, pasando el electrón al complejo 3. El complejo 3 entonces se reduce porque recibe el electrón. Es decir, se reduce por oxidar al que se lo pasó. Por lo tanto, el complejo 3, que se reduce, se está comportando como agente oxidante. Lo mismo pasa en cada ocasión. Bueno, volvamos a este asunto donde el electrón pasa del complejo 3 al citocromo C. Ahora, este se oxida y este se reduce, siendo este el agente reductor, siendo este el agente oxidante. ¿Ven cómo van cambiando los papeles? Depende quién. Ahora, el citocromo C le pasa siempre el electrón al complejo 4. Y el complejo 4 lo aprovecha para bombear otro protón. El electrón ahora que se encuentra en el complejo 4, que ahora está reducido, este complejo 4 debe volver a oxidarse a su estado normal y lo hace pasando este electrón al oxígeno y así reduciéndolo. Lo voy a poner por aquí. Vamos a ver qué pasa de nuevo ahora con el FADH. Si hubiera sido FADH, el agente, el poder reductor que llegó en vez de un NADH, su puerta de entrada no es por la puerta 1, es por el complejo 2. Complejo 2 que mira que es más pequeño, no atraviesa toda la membrana, se queda más como del lado de la matriz. Pero bueno, eso explica que como bombea menos protones, porque este no bombea protones, el FAD produce menos energía que el NADH, porque uno de sus transportadores no bombea protones. Así de fácil.
le pasa el electrón del FADH al complejo 2. Del complejo 2 se pasa a la ubiquinona o citocromo, perdón, ubiquinona o coenzima Q. De la coenzima Q se pasa a el complejo 3. Complejo 3 que este sí bombea. Y luego este lo pasa al citocromo C. Y el citocromo C lo pasa al complejo 4. Complejo 4 que también bombea. Y el complejo 4, una vez más, lo pasa al oxígeno. Bueno, que ya en la primera vuelta lo habíamos llevado hasta peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Ahorita vamos a lo que sigue. Si necesitas ver esto en un esquema más limpio, voy a convertir esto en un texto simple. NADH. Todas estas flechas indican movimiento de electrón. NADH y FADH. Ambas van a transportar su electrón a, respectivamente, el complejo 1 y complejo 2. Pero el complejo 1 y complejo 2 necesitan pasarlo luego a la coenzima Q. La coenzima Q se la pasará al complejo 3. Complejo 3 que se la pasa al citocromo C. Citocromo C que se la pasa al complejo 4. Complejo 4 que se la pasa al oxígeno. Si tú no has tenido el tiempo y la oportunidad para repasar a fondo, este es tu versión resumida de la ruta de los electrones. Y ahora, nótese que ya le envié no nada más 2 hidrógenos aquí, sino 4 hidrógenos aquí. Así que tal vez hasta hace un rato había peróxido de hidrógeno, pero ya le puedo agregar otros 2 electrones, ¿verdad? Lo que nos convertirá esto en lo siguiente. ¿Por qué pasó otros dos? Porque pues acabo de dar otras 2 vueltas, ¿no? Acabo de hacer esto otra vez. Y luego hice esto otra vez. ¿Sí o no? La primera no empieza con FADH2. No importa el orden. Detalles, detalles. Se entendió que ya a un solo oxígeno, al mismo oxígeno desde el inicio, ya le dimos 4 electrones. ¿Sí? Sí. Excelente. Sí. Entonces, 4 electrones que representaré como 4 hidrógenos pegados a 2 moléculas, más bien a 2 átomos de oxígeno. Siempre lo escribo así como O2 porque así es el oxígeno en la naturaleza, oxígeno molecular. Entonces, hasta que no le llegan 4 electrones, 4 hidrógenos que pegarle, no tiene la composición química necesaria para dividirse en 2 moléculas de H2O independientes. También esto se puede escribir como 2 veces H2O, o sea, agua. Y a diferencia del peróxido de hidrógeno, que era peligroso, el agua es inocua, no te hace nada, está en tu cuerpo, está todo genial. Por eso esto, el agua, es el producto final de la oxidación de la glucosa, producto final de la reducción del oxígeno, es el producto final. Y se va a tu cuerpo y puedes eliminarla como vapor de agua. Además de procesos previos metabólicos que verás en otros parciales, la degradación de toda tu glucosa elimina el elemento carbono en forma de CO2. CO2 y agua, productos finales de la degradación de una glucosa. Lo veremos en otros temas. ¿Qué tal? ¿Quedó ya claro lo que les expliqué? Es decir, las rutas
¿Quedó claro cuál es la ruta de este y cuál es la ruta de este? ¿Quedó claro qué ocurre en la reducción incompleta del oxígeno y cómo es luego la reducción completa? Perfecto. Claro. Vamos a completar las preguntitas de examen. Ahora, quiero que vean este parrafito, lo que dice aquí abajo. Recuerden que desde el inicio sonaba un poco confuso la función de la cadena de transporte de electrones, pero ahora también ya nos queda clara. Al bombear los protones de la matriz al espacio intermembrana, se genera una diferencia de cargas. Aquí hay positivos y acá no. Diferencia de cargas, diferencia de concentraciones. Dígase, se generó un gradiente. Que es lo que en el siguiente apartado, en el siguiente apartado de síntesis del ATP, vamos a utilizar para fabricar el ATP. Eso ya va a ser cosa del complejo 5 que hasta ahora ni he mencionado. Preguntas de examen. ¿Cómo está la carga eléctrica en la matriz? Negativa. ¿Cómo está en el espacio intermembrana? Positiva. Por comparación, hay más protones en el espacio intermembrana. Mira todo lo que pasó. Hay menos protones en el espacio de la matriz. Mira lo que pasó. Recuerda, ¿qué son los protones? En temas pasados lo viste. También, los protones son ácido. ¿Se acuerdan? Tema de pH. Sí. Entonces, siempre tendrás que acordarte que gracias a esto, el espacio intermembrana es más ácido, tiene más protones, tiene más cargas positivas. Mientras que acá en el espacio de matriz, todo lo contrario, tiene menos protones, es menos ácido o más alcalino, tiene menos cargas positivas. Coloquen un puntito si hasta aquí ha quedado claro eso. Súper bien. O sea, el espacio es más básico, o sea, es más alcalino. La matriz. El espacio intermembrana tiene más Y el espacio es más ácido. protones, hidrogeniones, ácido. Esto lo viste en el tema de pH. Si no viste, esto es un pH disminuido, ¿recuerdan? Si tienen problemas con el tema de pH, necesitan ver mi video que explica los fundamentos químicos físicos del pH. Ok, vamos a contestar las preguntitas que nos faltan antes de irnos ahora con la fosforilación oxidativa. Perdón, con la síntesis de ATP. Nos faltaba esta preguntita. Resultado de la reducción completa Agua. Dos Moléculas de agua. del oxígeno, exacto, son 2 moléculas de agua. Para que no quede duda de eso, porque noté que hubo un poco de como necesidad de repasarlo rápidamente, les completo este mini esquema sobre cómo fue lo de la reducción del oxígeno completa e incompleta. Cuando la cadena de transporte de electrones trabaja primero con un FADH y un NADH, vimos que el proceso en total, 1 y 1, pues 2 electrones, ¿no? Se movieron, pum. Nada más 2 hacen que esto se convierta en H2O2, a lo que le llamamos peróxido de hidrógeno. ¿Puedes repetir? Es que Recuerden que cuando nos aventamos apenas la primera vuelta, un caminito de FAD y un caminito de NAD, transportamos 2 electrones, que los representamos con la letra H del hidrógeno, ¿recuerdan? Entonces, cuando le ponemos 2 electrones al oxígeno, ¿qué se genera? Esto. H2O2. Eso se llama peróxido de hidrógeno. Esta sustancia es tóxica
y tiene sinónimos que necesitas conocer. Si no viene que en la reducción incompleta, en algún paso intermedio, ¿qué se fabrica? Peróxido de hidrógeno. No encuentras eso. Puedes encontrar otra forma de referirse a él. Los nombres alternativos incluyen ROS, que significa reactantes del oxígeno o radicales del oxígeno. Reactantes libres de oxígeno, ¿ok? También se les llama especies reactivas de oxígeno. O sea, es un oxígeno en una forma que es muy reactiva. Tan reactiva que si la dejas así puedes lesionar a la célula. No es buena. No te gustan los ROS. No te gustan el peróxido de hidrógeno, los reactantes de oxígeno. También esto es para lo que veías así de que en la tele, ¿no? Que cuidado con los radicales libres. Eso de que dicen de los radicales libres. O los reactantes de oxígeno. Es esto. Radicales libres. A veces las células lo llegan a usar, en otros temas veremos, como para defensa y así. Pero normalmente son a lo que le dicen los agentes oxidantes, los radicales libres, que necesitas consumir antioxidantes para eliminar de esto. No nos meteremos en ese detalle, pero para que los ubiques. Y cuando te echas la segunda vuelta de la cadena de transporte de electrones, otro FAT, otro NAT, llegan otros 2 electrones y llegas a la reducción completa. Agregando 4 hidrógenos al oxígeno, generando por lo tanto esta etapa temporal, porque pues está medio inestable, y se estabiliza en algo mucho más tranquilo y no nocivo para el cuerpo. Se estabiliza en forma de 2 moléculas de agua. Y listo. Con eso hemos terminado el tema de cadena de transporte de electrones. Vamos a pasar a continuación, en un instante, a hablar de la síntesis del ATP, que es el último paso del tema de fosforilación oxidativa. Después veremos los inhibidores y las enfermedades.